En América existe una cadena de islas, y en esa cadena se encuentra Hispaniola, la isla más poblada del Caribe. Sin embargo, la Española o Hispaniola no alberga un solo país, sino dos: Haití y la República Dominicana. Estos dos países difieren en muchos aspectos, tanto idioma, etnicidad, cultura y desarrollo económico. Mientras que uno habla español, el otro habla criollo y francés. Uno es predominante mestizo, mientras que el otro es principalmente de ascendencia africana. Las diferencias también se extienden a las ciudades, las industrias, la música y los estilos de vida. Lo más notable, mientras que la República Dominicana experimenta un rápido crecimiento económico, Haití se sitúa como el país más pobre del hemisferio occidental. Entonces, ¿por qué dos países en una sola isla tienen historias tan divergentes? Aunque la geografía ciertamente desempeña un papel, la mayor parte de la disparidad se atribuye a su historia. Hispaniola cuenta con una geografía variada, desde montañas hasta llanuras y hermosas playas, pero la mayor parte de la población se concentra en los valles, principalmente en Haití, lo que lo convierte en uno de los países más densamente poblados. Sin embargo, las condiciones geográficas y climáticas no son iguales para ambos países. Mientras que la República Dominicana es verde y exuberante, Haití enfrenta problemas de deforestación y desertificación debido a la extracción excesiva de recursos naturales y la falta de planificación sostenible. Esto ha llevado a que solo una pequeña parte de Haití esté cubierta por bosques, mientras que la República Dominicana conserva un porcentaje significativamente mayor de su cobertura forestal. Históricamente, Haití ha dependido en gran medida de la agricultura de subsistencia, con una economía basada en la extracción de recursos naturales. Esta dependencia ha limitado su desarrollo económico y su capacidad para competir en el mercado global. En comparación con la República Dominicana, Haití produce significativamente menos y comercia principalmente materias primas como el algodón. Además, la ayuda externa destinada a Haití se ve obstaculizada por la corrupción y la inestabilidad política, lo que dificulta la efectividad de los programas de ayuda. La falta de infraestructura, los cortes de energía constantes y la incertidumbre alimentaria son solo algunos de los desafíos que enfrenta la población haitiana a diario. Por otro lado, la República Dominicana ha logrado un mayor desarrollo económico, con una economía diversificada y un crecimiento significativo en sectores como el turismo y la manufactura. A pesar de compartir la misma isla, estas dos naciones tienen realidades muy diferentes, lo que refleja la complejidad de los factores históricos, geográficos y socioeconómicos que han dado forma a sus respectivos destinos. Los primeros turistas extranjeros en la isla fueron Colón y su tripulación española, desembarcando en 1492. Les gustó tanto que hicieron un asentamiento permanente, Santo Domingo, 4 años después. Sin embargo, los nativos de la isla, los taínos, no quedaron tan impresionados cuando su isla fue tomada y resistieron la conquista. Sin embargo, los españoles tenían armas, caballos y enfermedades desconocidas, lo que resultó en una conquista desigual. Establecieron una economía colonial española típica, con ricos españoles supervisando plantaciones manejadas por la mano de obra nativa. Esto mantuvo a la mayor parte de la población pobre, trabajando para sus gobernantes sin ver mucho beneficio de su producción. Pero hay dos razones principales que hicieron que la isla fuera menos exitosa en comparación con otras colonias españolas. En primer lugar, la isla estaba cerca de territorios considerados más valiosos por los españoles, como México y Perú, ricos en minerales. En segundo lugar, hubo una competencia significativa por el control de la isla, primero entre españoles y franceses, y luego con otras potencias europeas. Los franceses finalmente se establecieron en la parte occidental de la isla, creando la colonia de Saint-Domingue, que se convirtió en una de las más ricas del mundo debido a su producción de azúcar. Sin embargo, la población nativa fue diezmada por enfermedades, genocidio y trabajo forzado, lo que llevó a la importación masiva de esclavos africanos. Además, la isla no recibió tanta atención e inversión por parte de los colonizadores debido a su menor importancia en comparación con otras colonias más ricas en oro y plata. Esta falta de inversión y atención se reflejó en el hecho de que la mitad de la isla se convirtió en un refugio para piratas, principalmente franceses, en los siglos XVI
y XVII. Fue solo más tarde, en 1697, que los franceses normalmente obtuvieron control sobre la parte occidental de la isla, llamándola Saint-Domingue. Los franceses cambiaron el guión. Si la mitad española era descentralizada y pobre, los franceses iban a hacer que esta parte fuera excesivamente centralizada y rica para una muy pequeña porción de la población. No usaron la mano de obra taína, sino que importaron mano de obra africana para trabajar en plantaciones de algodón, tabaco, pero principalmente de azúcar. La pequeña élite poseía casi todo en la colonia, incluyendo a la mayoría de las personas. Era la colonia más rica de las Américas y uno de los lugares más ricos del mundo para esta pequeña élite. Pero no era sostenible en absoluto. No había nuevas ideas ni educación, ni nueva tecnología, tampoco una nueva industria proveniente de esta isla. Era literalmente para extraer recursos y ese era su único propósito. Llegó al punto en que la erosión del suelo obligó a las generaciones posteriores haitianas a la agricultura de subsistencia porque todos los nutrientes del suelo se usaron para los cultivos comerciales. 2/3 de la inversión francesa a finales del siglo XVIII se dirigían a Saint-Domingue, enviando estos cultivos de vuelta a Europa. Era como cultivar cultivos de dinero literal y árboles de dinero, siempre y cuando estuvieran manejando una de las peores máquinas esclavistas del mundo. Era horrible, agotador, mortal, y muchos esclavos escapaban a las montañas para luchar como cimarrones. Luego, toda la gloriosa liberación del pueblo francés de la tiranía del rey ocurrió durante la Revolución Francesa, prometiendo que todos tendrían libertad, fraternidad e igualdad. Irónicamente, ¿verdad? Pero espera, hay al menos 500.000 esclavos y solo alrededor de 32.000 europeos en Saint-Domingue. Eso es más de 15 esclavos por cada francés. ¿Qué tal si tenemos nuestra propia gloriosa, sangrienta, liberadora y mortal revolución, al igual que los franceses? Y así lo hicieron, derrotando al ejército francés en 1803 y declarando la República de Haití independiente en 1804, como la única nación en el mundo creada por esclavos. Desde el principio, Haití estaba en una situación complicada. Claro, fueron liberados y los gobernantes estaban muertos ahora, pero el país estaba destruido. Prácticamente el único modo de producción que tenían eran las plantaciones, y que fueron destruidas por la guerra. Las relaciones con Europa eran más tensas que en esos pueblos del viejo oeste, que solo eran lo suficientemente grandes para una persona, incluyendo la otra parte de la isla, perdiendo casi todo su comercio e inversión extranjera. Fueron obligados a pagar reparaciones a Francia para ser reconocidos, hasta el 50% de los ingresos del gobierno, en ocasiones, alrededor de 30.000 millones de dólares en total en el dinero de hoy que se destinaron a pagar las reparaciones francesas durante los años 1800 hasta 1947. Los líderes haitianos se vieron forzados a detener los servicios sociales como educación, atención médica e infraestructura general, solo para pagar esta deuda ridículamente grande. Pero antes de que digas, Dios mío, eso es mucha deuda. Lo es, pero también podrías considerar la alternativa. Santo cielo, eso es apenas algún ingreso. La mayoría de los haitianos libres se fueron a la tierra a cultivar a nivel de subsistencia. ¿Quién poseía esta tierra? Ni siquiera lo sabían después de la independencia. Hubo revueltas, levantamientos e incluso una guerra civil entre dos aspirantes a reyes, eventualmente forzando a muchos antiguos esclavos de vuelta a las plantaciones cuando se restauró el orden. Haití se convirtió en una tierra pobre de caudillos que lucharon durante todo el siglo. Una de estas luchas fue una ocupación de 22 años de Santo Domingo español, en un intento de liberar a sus esclavos, llevando a su guerra por la independencia y logrando su independencia en 1844. Bajo el régimen de Duvalier, Haití experimentó un gobierno autoritario, marcado por la represión política, la violencia y la corrupción generalizada. Duvalier estableció una red de informantes y milicias paramilitares conocidas como los Tom-Tom Maquotes, que se encargaban de eliminar a los opositores y mantener el control sobre la población en todo el lugar. Además, Duvalier implementó una ideología de nacionalismo negro y vudú político para consolidar su poder y perpetuar su régimen. Su gobierno fue caracterizado por la opresión, el miedo y la miseria generalizada para la mayoría de los haitianos. Tras la muerte de François Duvalier en 1971,
su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, asumió el cargo de presidente vitalicio a la edad de 19 años. Aunque inicialmente se esperaba que Baby Doc continuara el legado de su padre, su régimen fue marcado por la corrupción, la represión y el enriquecimiento de personal a expensas del pueblo haitiano. La economía del país continuó deteriorándose y la pobreza y la desigualdad se profundizaron bajo su gobierno. Por otro lado, Papá Doc tenía tres grandes pasiones: la violencia, el poder y el vudú. Combina estas tres pasiones y obtendrás el régimen de Trujillo. En Haití esto se tradujo en una dictadura militar dirigida por los Tonton Macour, conocidos como el Coco, que reprimía la oposición política, manipulaba elecciones y cortaba lazos diplomáticos con casi todos los países excepto Etiopía. Durante su reinado, hasta 60.000 ciudadanos perdieron la vida, mientras que muchos más huyeron del país. Papá Doc se autoproclamaba como un dios entre los hombres, destinado a llevar a Haití a la gloria. Sin embargo, esa gloria consistía en desviar fondos del gobierno, apoderarse de empresas haitianas y aprovechar la ayuda extranjera para su beneficio personal. Los miembros del Coco a menudo no recibían un salario oficial, lo que los obligaba a saquear y extorsionar a los ciudadanos para sobrevivir. Este patrón de extracción por parte de las élites sin intención de desarrollar el país se asemejaba al sistema colonial francés en Haití. Cuando Papá Doc murió en 1971, su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, asumió el poder. Aunque menos estricto que su padre, este mantuvo un régimen autoritario que beneficiaba principalmente a él mismo. El país carecía de servicios públicos e infraestructura adecuada, lo que profundizó la pobreza en Haití. A pesar de solo ser un adolescente cuando llegó al poder, Baby Doc continuó con las prácticas corruptas de su padre. La década de 1980 fue testigo de protestas y disturbios, lo que finalmente llevó a la huida de Baby Doc a Francia en 1986, dejando a Haití en un estado de crisis. Tras años de protestas y presiones internacionales, Jean-Claude Duvalier fue derrocado y se exilió a Francia. Su partida dejó un vacío de poder en Haití, que fue seguido por un periodo de inestabilidad política y conflictos internos. Desde entonces, Haití ha luchado por establecer un gobierno estable y democrático, enfrentando desafíos persistentes como la pobreza, la corrupción y la inestabilidad política. En contraste, Trujillo desarrolló la República Dominicana como si fuera su negocio privado, saqueando a su pueblo para enriquecerse. Aunque ambos regímenes fueron opresivos, la República Dominicana se benefició de un mayor desarrollo económico. Sin embargo, este desarrollo se centró en beneficio personal de Trujillo y su élite, en lugar de mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. La República Dominicana experimentó un crecimiento económico impulsado por la diversificación de su industria y el auge del turismo. A pesar de ser una de las naciones más pobres de América en la década de 1980, la República Dominicana se convirtió en un destino turístico líder en el Caribe. El turismo reemplazó gradualmente el azúcar como principal fuente de ingresos, lo que contribuyó significativamente al crecimiento económico del país. Por otro lado, Haití ha enfrentado una serie de desafíos, incluida la pobreza generalizada, la inestabilidad política y los desastres naturales devastadores. La dependencia de la ayuda extranjera y la corrupción han obstaculizado los esfuerzos de desarrollo en Haití, dejando al país en un estado de crisis constante. A pesar de los esfuerzos para plantar árboles y mejorar la situación, Haití sigue siendo uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo.